Con el permiso del señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Primero que nada, me da mucho gusto que en las diferentes participaciones se reconoce que no ha sido por decisiones erróneas del gobierno de la República o por malas políticas públicas el que México enfrente una situación difícil en materia económica y que el mundo atraviese por una crisis internacional. Se ha reconocido que es la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo el de China, el que ha provocado una reducción de la demanda de materias primas, que ha bajado también, entre otros, el precio del petróleo y el inminente incremento ya en las tasas de interés en los Estados Unidos. Lo que sí es responsabilidad del gobierno de México y de este Congreso es haber en su momento tomado las medidas necesarias para poder enfrentar futuras crisis. Eso provocó que en México se hiciera la reforma hacendaria, que ha logrado que se reduzca en un 50% la dependencia del presupuesto federal sobre los ingresos petroleros, al pasar de cerca del 40% a menos del 20%, al tiempo de incrementar los ingresos tributarios de 8.4% del PIB al 13%, lo que representa un incremento del 50% en 3 años de los ingresos tributarios. Al mismo tiempo, el gobierno de la República ha cumplido su palabra, y este Congreso así lo ha avalado, de ir reduciendo los requerimientos financieros del sector público, al haber logrado ya para este 2016 ponerlos en 3.5% del PIB e ir cumpliendo la meta para el 2018 de 2.5% del PIB, cuando en el sexenio anterior tuvimos un promedio de 4% respecto al Producto Interno Bruto. También en términos de deuda pública, si bien ha crecido la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto en México, hoy en México es del 46%, cuando en Alemania es del 71%, en Estados Unidos, un país referencia, rebasa 100 puntos del Producto Interno Bruto, y en Japón casi es de 300 puntos del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué sí se ha logrado en estos años? Por ejemplo, empiezo a dar algunas estadísticas y puntos que pueden avalar esta posición. México ha crecido, gracias a las reformas económicas, 17 posiciones en desarrollo del mercado financiero según el Foro Económico Mundial, 6 posiciones en materia de infraestructura y preparación tecnológica, 4 posiciones en la eficiencia del mercado de bienes. También en México se ha logrado en tan solo 3 años disminuir por primera vez el costo de la energía en nuestro país, con una disminución de 3% en los precios de las gasolinas y el diésel. Han decrecido en estos 2 últimos años 4% las tarifas eléctricas domésticas. Y también el crédito ha crecido de una manera importante en estos últimos años, incrementándose en 5.5 porcentuales con respecto al PIB. También las tarifas telefónicas han bajado en México, 41% en tarifas de larga distancia internacional, 17% en tarifas de telefonía móvil, y se ha eliminado el costo de la tarifa de larga distancia nacional. Respecto a algunas otras cifras que pueden avalar que el gobierno ha actuado con responsabilidad, con seriedad, que ha enfrentado la crisis con suma conciencia de lo delicado de la situación macroeconómica de nuestro país, podemos ver también algunas cifras que pueden avalar el mejor desempeño de este gobierno respecto a otros periodos del mismo de gobiernos anteriores. Se han creado cerca de 1.800.000 empleos en estos primeros 3 años de gobierno, contra 600.000 de los primeros 3 años de gobierno del sexenio anterior. También la inflación ha estado en estos 3 años en un promedio de 3.4% y no llega ni al 3% en el primer mes de este año. Las reservas internacionales han crecido 15% en promedio anual, la inversión extranjera directa 34%, y los CETES se encuentran en sus mínimos históricos respecto a sexenios anteriores. También la tasa de desempleo, que es lo que más nos debe interesar, que genera ingresos para los mexicanos, se encuentra en el menor nivel, 4% en diciembre, respecto al menor nivel que fue en 2007. Es decir, hemos mejorado el desempleo respecto a 8 años para atrás, y al mismo tiempo tenemos un crecimiento en el empleo para el mes de enero de 3.8% anual. Y lo que también nos debe importar mucho, que son los salarios. Por fin estamos logrando que en México la gente gane más y que los salarios crezcan más que la inflación. Hemos logrado para enero de este año un crecimiento del 1.5% real anual de los salarios, lo cual ha provocado que el consumo interno en México crezca de una manera importante, y se ha logrado un récord histórico del crecimiento de las ventas de la ANTAD para tiendas iguales del 5.8% real anual. Y también las ventas de automóviles reflejan el mayor crecimiento histórico desde que existe este indicador, con un crecimiento de 119.000 unidades para el primer mes de 2016.
Respecto al crecimiento económico de nuestro país, si bien no hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto, respecto al crecimiento en este entorno internacional difícil que han tenido otras economías, México refleja resultados importantes. México ha crecido a la par de lo que ha crecido Estados Unidos, muy por arriba del promedio de Latinoamérica y muy por arriba también de otros países como Brasil y Rusia que han decrecido. Pero si bien estas cifras son cifras duras y cifras claras, quisiera decir algunos planteamientos de algunos organismos que avalan esta situación. El Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas señaló: la economía mexicana ha mostrado resistencia durante el año pasado en un entorno complejo. Esta resistencia refleja el compromiso de México con políticas macroeconómicas prudentes, esto al avalar para 3 países en el mundo la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. Hoy, Víctor Herrera, director gerente para América Latina de Standard & Poor's, señaló en Bloomberg que los esfuerzos de México por reducir los subsidios a la energía y ampliar su base impositiva contribuyen a aislar su calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, compañía que controla el Estado en momentos en que ésta enfrenta una caída en los precios. Y finalmente, en la madrugada del día de hoy, en Europa, México colocó 2.500 millones de euros de deuda pública, habido una demanda de casi 5.000, del doble de lo que México colocó, a tasas casi en el nivel mínimo histórico y a plazos de casi 15 años. Así que son los mismos mercados los que avalan no solo lo que dicen los analistas y lo que vengo a señalar aquí, así que ratificamos que si bien las cosas están difíciles, vamos por buen camino y la economía se encuentra guiada de una manera adecuada. Gracias.